Vamos a continuar hoy con el tema de las abducciones, de los secuestros, los raptos, como ustedes quieran llamarlo. El otro día quedaron multitud de cosas interesantes por decir y hoy también van a quedar. Ya saben ustedes que el espacio dispone de poco tiempo y una vez que nos estamos metiendo en materia, por decirlo así, se acaba el tiempo. Así que procuraré ser breve. Ya saben ustedes, para los que no estaban el otro día, que los raptos, las abducciones, dentro de la ufología, estudian esa serie de casos de personas que van por el campo, vamos a imaginarlo así, ven una nave, son invitados a entrar dentro de esa nave, dentro de ese ovni, y allí les pasan una serie de cosas extrañas, y lo que es más interesante, luego no recuerdan todo lo que ha sucedido, y a nivel de una investigación especializada como es la hipnosis profunda, se puede reconstruir aparentemente lo que ha sucedido dentro de esa nave en el tiempo que ellos no recuerdan a nivel consciente. Casos hay muchos, algunos están siendo bien estudiados y otros menos. Y hay otras muchas personas, tal vez algunos de ustedes, que han sufrido una experiencia de este tipo y que no se atreven a contarla por miedo a que su caso se divulgue o a que no sea bien estudiado. Vamos a aprovechar que volvemos sobre el tema de abducciones para hacer una invitación a todos aquellos que hayan tenido una experiencia de este tipo, que nos escriban sin ningún inconveniente para llevar a cabo una investigación lo más seria posible y, por supuesto, sin difundir su caso si ellos no lo quieren así. Dentro de esa línea de investigación, y aprovechando de nuevo la presencia del doctor Durán López, que como ustedes recordarán es psiquiatra y además es presidente de la Asociación de Sofrología Médica de Madrid y miembro de la Internacional y por lo tanto un experto en el tema de la hipnosis, pero no un experto en el tema OVNI. Él se ha vinculado con este tema a través de la investigación de un caso conocido, el caso de Julio. Me gustaría que nos dijeras qué ventajas plantea el coger un caso, por decirlo así, cuando es nuevo, cuando no se han hecho otros intentos de hipnosis previamente, porque eso al parecer luego representa dificultades para hacer una investigación a nivel más profundo. Tú tenías interés en que al iniciar la investigación se trataba de un caso no contaminado, por decirlo así. Bueno, yo no creo solo que haya una contaminación porque haya habido unas anteriores relajaciones. Creo que la situación ideal sería, claro que esta situación ideal no quiere decir que sea la que podamos conseguir, sería pues empezar la investigación del sujeto, nada más bajar de esta supuesta aducción, porque luego hay una contaminación, yo creo una contaminación muy importante, que es la contaminación familiar, ¿no? Nadie puede sustraerse a su historia personal, ni nadie puede sustraerse a la vinculación afectiva que tiene con todo su entorno. Entonces, depende de cómo se haya ido viendo esto por la gente, pues por el cónyuge o la cónyuge, por los hermanos, por los tíos, los parientes, los padres, los que van a determinar que toda esta historia vaya a sufrir una serie de contaminaciones que nos van a hacer dudar en muchos momentos de cuál fue la primitiva verdad, ¿no? Yo recuerdo pues una película muy antigua, Rashomon, que contaban 5 o 6 historias de un suceso que había ocurrido y cada uno contaba una historia diferente que se parecía. Entonces yo creo que hay una contaminación muy grande y en estos sujetos pues no sabemos, finalmente no sabemos hasta dónde es la verdad y hasta dónde está influyendo toda la fantasía que ha generado las vivencias emocionales familiares. Creo que es muy importante. ¿Tú piensas que influye una persona que ha sufrido una experiencia de este tipo, llega a casa, lo cuenta, unos miembros de su familia se lo creen, lo aceptan sin ninguna duda, otros, familiares u otros amigos le dicen tú estás loco, eso que te ha pasado no es verdad? Todo eso crea un clima emocional en el sujeto que luego repercute en la investigación. Todo eso puede contaminar la narración que hace en perdóname hipnosis. que te corte, creo que influye decisivamente, porque si la persona que más influencia tenga sobre el sujeto, no hay nadie que esté totalmente libre de influencias, ¿no? La persona que tenga más influencia sobre el sujeto, pues le va a transmitir a él, sus ideas, sus opiniones. Si se lo cree, pues en el sentido de que profundice más y crea que pueda ser cierto esto que siempre debemos de tener en interrogación, ¿no? Y si no se lo cree, pues empezando a hacerle a dudar sobre una serie de vivencias que él ha tenido, pero que al no ser unas vivencias que después se puedan demostrar de una forma muy fehaciente, pues indudablemente le van a llevar a hacer la duda, ¿no?
entonces, pues la investigación, para mí el caso este concreto que he visto, la investigación ha estado muy contaminada familiarmente, claro. Bien. Y los otros casos que conocéis de abducciones, hay muchos, algunos de ellos han pasado a la prensa, han sido noticia, como el caso de un francés que estuvo raptado nada menos que 7 días. Sí, El caso sí. de Frank Fontaine. Es un caso de que se ha hablado muchísimo en Francia y también creo en España, y es un ejemplo perfecto de lo que puede pasar por contaminación y cómo un caso se puede perder realmente. ¿Qué investigación se ha seguido con este hombre? Creo, no conozco los detalles, pero lo que ha pasado es que este hombre muy rápidamente ha desaparecido un día a las 5 de la mañana alrededor de París, y durante una semana se han hecho todas especulaciones sobre lo que había pasado, incluso de ovnis, porque sus amigos habían visto bolas de fuego o un objeto extraño. Y este hombre ha vuelto una semana después, aparentemente sin saber nada, como si nada había pasado mientras. Entonces, potencialmente era un caso muy interesante. Lo que ha pasado es que alrededor de este caso han venido todas las fuentes posibles. Han venido, por supuesto, los periodistas, primero de Francia y después de todo el mundo. Han venido la policía, han venido el organismo judicial, y al final este pobre hombre ha sido totalmente perdido y no sabía qué hacer. Y cuando han venido los investigadores oficiales, porque en Francia tenemos la suerte de tener el único proyecto oficial de investigación de ovnis, ya estaba demasiado tarde, en el sentido que el hombre había sido, como decir, raptado otra vez por supuestos ufólogos que querían escribir libros, que querían hacer cosas, y la investigación de verdad no se ha podido ni siquiera empezar. Es un caso que para mí y para los investigadores franceses es casi perdido. Y eso se pasa muchísimas veces. Claro, es que yo pienso que la gente no suele tener unas ideas muy puras en la investigación, ¿no? Y entonces, como tú has dicho, que querían escribir novelas y todas estas cosas, estamos muy contaminados por la comercialización de cualquier acto. Indudablemente esto es muy apasionante y cualquiera que se pueda dedicar a escribir sobre ello, pues le puede sacar mucho dinero, es indudable. Pero esto, pues le resta factores positivos a la investigación. En el momento en que nos contaminemos nosotros mismos, los investigadores, por el dinero, pues entonces vamos a demostrar lo que queramos demostrar. Absolutamente. Pero los resultados no serán fiables en absoluto, ¿no? Sí, aquí hay otra cosa que influye también. Yo he seguido bastante de cerca el caso Frank Fontaine a través de varios supuestos investigadores, lo que se llaman ufólogos, que han estado allí, han hablado con él, y uno de ellos concretamente, Jimmy Guillet, que es la primera persona que escribió libros de ovnis en Francia, pero que en realidad su profesión es novelista, escritor de ciencia ficción. Él fue el que hizo unas declaraciones positivas acerca del caso antes de conocer al testigo, lo cual le abrió las puertas cara a que el testigo aceptara que él se dedicara a investigar el caso. También le abrió las puertas el que él es presidente del Instituto Mundial de Ciencias Avanzadas, lo cual no significa obviamente que sea científico, no lo es, pero él lo tomó como un científico que cree. Entonces comenzaron a trabajar con él en hipnosis, y en el momento que lo tenían hipnotizado fue cuando llegó el doctor Alain Esterlé, amigo de Luans y encargado de este proyecto francés, y ahí ya estaban cerradas las puertas. Lo que yo pienso son dos cosas. Una, creo que no es tan importante el afán por parte de los llamados ufólogos de sacar dinero de estos temas, puesto que vamos a partir de España, es muy poco el dinero que se saca de los libros por toda una serie de razones, sino sobre todo el afán de personalismo. Es un tema tan trascendente, es un tema tan importante, que hay un amplio deseo por parte de cada uno de los que nos interesamos en el tema de ser los que acaparemos lo más importante, los que demostremos al mundo que aquí hay un hecho trascendente. Es lo que me parece más peligroso, el despersonalizar la investigación. Evidentemente es que no hay nadie que esté libre de un cierto afán de notoriedad, y entonces, claro, nuestro afán de notoriedad nos llevará a tratar de ser unos investigadores famosos, ¿no? Lo que yo pienso, no sé, este afán de notoriedad debemos de tratar de controlarle. Como dice Loan, sería interesante que tuviéramos un organismo oficial, ¿no? Que esto quizás le pudiera dar una cierta seriedad, siempre que los componentes del organismo fueran serios. Bien, no vamos a entrar en el tema de crear oficialmente un organismo de este no. tipo, porque probablemente diríamos palabras feas, incluso, ¿no? Ya se ha insistido hasta la saciedad sobre el tema y no hay manera. Sí me gustaría, en el tema de las abducciones, tengan en cuenta que son muy frecuentes casos de este tipo,
y que, como comentábamos el otro día, se parte de un hecho objetivo. Es decir, no está solamente el relato que esta persona hace y luego el relato que hace en hipnosis, sino que existe la evidencia y otros testigos incluso que han visto una nave y que a veces han visto la proximidad de esa nave a ese sujeto que ha sufrido la abducción. En los casos que he investigado, os imagino que tiene que haber toda una serie de coincidencias. ¿Es así? Sí. Yo querría comentar algo a este respecto. Lo que es más importante cara a la gente que ha tenido este tipo de experiencias es no solamente la gente que recuerda haber entrado en el interior de un ovni, sino aún la gente que ha visto un ovni y que recuerdan más o menos vagamente que ha pasado un lapso de tiempo en el que ellos ignoran lo que han hecho. Esa gente es muy importante que se ponga en contacto con la gente que le ofrezca confianza, cara que se ha investigado seriamente. Hay más casos de los que parece, y puedo decir que en España tenemos hasta el momento referencia de 12 casos de este tipo, que solamente alguno de ellos hemos podido indagar un poco a fondo. Hay bastante reticencia por parte de los testigos y por parte del ambiente familiar, nos ha ocurrido en varios casos, a que estos se investiguen. Sin embargo, me parece de absoluta importancia, de absoluta trascendencia en cuanto a que determinemos la naturaleza e intencionalidad del fenómeno ovni. Por lo tanto, podemos decir que no haríamos nada si no nos siguieran lloviendo estos testimonios. Normalmente es constante, fundamental, que esta gente no cuenta estos casos a la prensa, sino ni siquiera a los organismos oficiales, sino que tiende a contarlo a nivel familiar más íntimo, si es que lo recuerdan. Hay un gráfico, la gráfica de la colina, que indica que a mayor grado de extrañeza que tiene la experiencia ovni, hay menor probabilidad de que sea comunicada a alguien. Sí, desde el Bueno, punto de pero vista yo me humano vas eso a es permitir lógico, que ¿no? os corte, porque como estamos muy educados y muy finos, tú antes has hablado y yo quería haber metido baza, pero no lo he hecho. Pues haberlo hecho. Es indudable esto que tú dices, de lo que yo decía de la creación de un organismo oficial, no quiere decir que fuera un organismo, en fin, creo que esto ya sería para hablarlo, no quiero decir que sea de la administración ni nada. Pero es que es muy importante al acercarse al fenómeno ovni, acercarse lo más neutro posible. Y entonces lo que habría que hacer hasta ahora parece ser, lo que yo conozco, es que se está haciendo pues una investigación por francotiradores, llamémoslo así. Entonces sería fundamental hacer una investigación seria y entonces que hubiera unos observadores de los observadores, porque a mí me parecen fundamentales en la poca experiencia que tengo la observación de los observadores. Creo que la observación de los observadores, y Luan se está riendo, creo que está de acuerdo conmigo, Sí, es totalmente. fundamental, mucho más que la observación y la investigación del sujeto que ha hecho la abducción. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Te preguntaba antes, y es una pregunta que la dejo en el aire para todos, ¿qué coincidencias hay entre los distintos casos de abducción que se han estudiado? Yo creo que sobre todo la constante es el hecho de que los testigos, la palabra abducción viene del latín abducere, ser llevado hacia, los testigos, sea consciente e inconscientemente del grado o a la fuerza, son conducidos al interior de lo que ellos interpretan como una nave. Hay desde luego unas deformaciones de la realidad de tal manera que la nave vista desde fuera, en algunos casos, no en el caso este Julio, que es parece bastante material, en algunos casos vista desde fuera parece más pequeña que vista desde el interior. Luego lo que ocurre en el interior normalmente es siempre que son sometidos a exámenes, que son sometidos a una serie de preguntas en muchas ocasiones absolutamente pueriles y que posteriormente, después de haber sufrido este examen y de haberles dado algún tipo de mensaje más o menos claro, mensaje a veces de tipo Pero salvacionista. permítame que aclare, a exámenes que pudiéramos definir con palabra actual como chequeos médicos, ¿no? Exactamente. O no solo chequeos para aclararlo, médicos, sino incluso experiencias de otro tipo, experiencias biológicas, genéticas, o no ignoramos exactamente de qué tipo, en el que ha habido manipulación concreta. Y posteriormente, muchos de estos testigos creen, aunque se resistan algunos de ellos, creen seguir en contacto con estas entidades. Desde luego lo que ocurre en muchos casos, como es en el caso Julio, es que es gente muy sensata que se niega a aceptar esa realidad, pero es una realidad que se les impone. Ese es un aspecto curioso que pienso que interesa destacar. Por lo que sabéis vosotros, ¿qué es lo que sucede con el sujeto que ha sido objeto de una abducción antes y después? Es decir, ¿hay alguna, lo comentábamos antes, hay algún contacto previo, aunque ellos no lo recuerden, en la infancia o algo de este tipo, se empieza ahora a sospechar, se empieza a ver? Eso por una parte. Y por otra parte, si después de haber estado en contacto dentro de la nave, si esas personas, su vida cambia de alguna forma, si establecen ese contacto que tú mencionabas,
no solo establece, sino que permanece, continúa, aunque sea a un nivel inconsciente o se sospecha que exista. ¿Qué pasa? ¿Se transforman en una especie de mesías, o siguen haciendo su vida absolutamente normal y ese es un hecho claramente recortado y aislado dentro de su biografía? No, en absoluto. Es imposible. No, Dentro de su biografía yo creo que esto tiene que producirle un cambio impresionante porque empiezan a ser un personaje. El hecho de haber estado en un ovni supone que ya es un personaje, ¿no? Es un individuo que su afán de notoriedad se siente muy exaltado. Claro, de alguna forma él ha sido un elegido, ¿no? Exactamente, si ha habido solo 12 señores en España, por lo menos 12 señores que sepamos, pues fíjate, es más importante que ser ministro. Hay muchos menos señores que han estado en un ovni que ministros. Entonces es importantísimo y esto les cambia totalmente la vida, claro que sí. Incluso sus relaciones familiares se ven tremendamente afectadas. Y además hay un factor que es que después de tal experiencia están buscando en su vida, en sus pensamientos, en sus experiencias, algo raro, alguna conexión que si no había pasado nada, habría pasado desaparecido totalmente. Es decir, empiezan a escucharse a sí mismos Sí, para se ver si se polarizan repite de alguna realmente. manera el contacto. Creo que sí. Pero me comentabais una cosa que es muy curiosa, que algunos de estas personas raptadas antes habían tenido, sin que ellos lo recordaran conscientemente, otras experiencias en la misma línea, ¿no? Vamos a decir que uno de los dos principales investigadores de este tema bajo hipnosis, James Harder, un americano, ha hecho un estudio de los 60 casos que él estudió bajo hipnosis y ha descubierto que una tercera parte, con absoluta certeza, le había aportado la regresión hipnótica datos acerca de experiencias anteriores. En otra tercera parte había experiencias muy probables pero que no estaban suficientemente claras. Entonces, en cuanto a esta tercera parte de casos que habían tenido experiencias anteriores, eran en general experiencias en su infancia en las que no solo habían visto un ovni o habían sido conducidos hacia el ovni, sino sobre todo se les habían aparecido misteriosos personajes, a veces como terrestres normales pero con una cierta peculiaridad, en otras ocasiones como seres un tanto, vamos a decirlo así, angelicales, o como los personajes que se les aparecen a muchos iniciados ocultistas, vamos a decirlo así. Hay una coincidencia bastante constante a través de la historia en estos relatos. Hay una morfología común, pero sobre todo la clave, que se repite en el caso Frank Fontaine. Yo he leído el libro que ha escrito recientemente y que aún no ha sido publicado, Jimmy Guillet. Él le comentan esta especie de esferas, que es otra forma que se repite mucho en estos casos, unas esferas que él identifica con seres de otro planeta, le comentan mentalmente que le están siguiendo desde su infancia. Esto nos haría lugar a mucha especulación. ¿Qué están haciendo? Están haciendo una especie de estudio selectivo en el que incluso siguen, porque hay experiencias de alguna gente que sus antepasados han tenido experiencias similares, están siguiendo a una determinada línea familiar. Creo que las preguntas son múltiples. En tu investigación, Durán, con Julio, que es el caso que tú has seguido de cerca, a través de la hipnosis, a través de la regresión, si la has hecho, ¿has encontrado algún fenómeno de este tipo en lo que Julio recuerda? Yo me he limitado, puesto que las sesiones han sido pocas, me he limitado simplemente a través de la regresión, indudablemente, de investigar lo que había ocurrido, y indudablemente ha recuperado muchas cosas que él desconocía totalmente, que llamaban la atención, ¿no? Una de las cosas que ha recuperado es que fue dirigido realmente hacia el lugar, porque él salió de su casa con otra dirección, de repente vio una luz muy grande, esta luz muy grande le asustó, se dirigió a su casa y ya no fue a su casa, se dirigió hacia el otro lugar donde se produjo la supuesta abducción, ¿no? O sea, fue dirigido. Hay algo aquí, hay algo más que me parece interesante, y es eso que quiero destacar, de que mientras que en el interior del OVNI ellos recuerdan que se les han hecho preguntas pueriles, luego el contexto general de la investigación parece demostrarnos, parece indicarnos que estos supuestos seres están muy al tanto de lo que ese testigo hace y por lo tanto lo que hacen todos los seres humanos. Es algo así como si estuvieran montando una parodia, o, no quiero ser mal pensado, como si fuera un montaje muy complejo con una intencionalidad muy concreta. ¿Con qué intencionalidad? Es una mera suposición. Con la intencionalidad de pausadamente, paso a paso, ir demostrando públicamente, ir indicando públicamente que hay unos seres extraterrestres que nos están vigilando, que nos están observando. Parece que quieran vender esto mediante una suerte de campaña de publicidad, como uno de los investigadores del caso, José Antonio Campaña, que es publicitario, ha supuesto. A mí me gustaría preguntarle especialmente al doctor Durán, porque en definitiva
el resto estamos muy vinculados con el tema. Enrique Vicente, como saben ustedes, es el director de Contactos Extraterrestres, una revista especializada en estos temas, y él es un ufólogo suficientemente conocido en este país. Y François Loans también es un ufólogo conocido, tiene una cierta posición privilegiada por ser jefe de ordenadores de la estación de seguimiento de Villafranca, de la Agencia Espacial Europea, pero el doctor Durán no tenía nada que ver con estos temas hasta que fue invitado a participar en la investigación como experto que es en hipnosis. Y ahí me gustaría saber, y pienso que a los espectadores también, qué es lo que opina una persona que hasta hace poco tiempo no tenía ninguna relación con estos temas. Realmente estamos todos locos, incluidos los que han sufrido abducciones. Encuentras elementos más que suficientes para plantearte la verdad de esos fenómenos, de esos casos. ¿Qué es lo que piensas? Bueno, a mí lo que me gustaría es investigar más casos. O sea, yo no, con un caso solo yo no puedo dar una opinión muy concreta y una opinión que pueda tener un cierto valor. Creo que sí que pudiera ser que hubiera estado este sujeto, creo que sí que pudiera ser que hubiera estado dentro de un ovni. Pero nada más. O sea, dejo abierto el terreno de la duda y dejo abierta la interrogación porque creo que es un caso solo, pues no es definitivo para mí. O sea, yo necesito más casos, necesito hacer una investigación, que soy un pesado, lo estoy diciendo continuamente, una investigación más seria. Por eso aquí yo no la he hecho, para mí no me parece seria esta investigación. Por eso te pregunto, Durán, si después de tu relación con ese caso, ¿sigues vinculado con el tema o no? ¿Has empezado a preocuparte del tema de los ovnis? Bueno, preocuparme realmente no, ahora estoy interesado en ello, si Enrique o Luans, pues, o tú necesitáis, sí me interesa porque a mí me interesa todo. O sea, no es un caso concreto que me interese solo los ovnis. Todo lo que suponga aprender y todo lo que suponga aumentar mi conocimiento me interesa. Entonces yo me podría pronunciar cuando la investigación la llevara yo a mi manera. Y llevar la investigación a mi manera, pues será dar una serie de normas que habría que cumplir. Creo que se ha llevado de una forma un poco deslavazada. Creo que eso es fundamental en una investigación de este tipo, confiar plenamente en el criterio del especialista, del que va a inducir a un estado hipnótico. Yo creo que el equipo investigador podríamos ponernos de acuerdo haciendo unas reuniones previas y decir, pues vamos a seguir estas normas, que tampoco serían unas normas para llevarlas rígidamente, porque entonces tampoco sería bueno, ¿no? Dejando una apertura a posibles variaciones, pero seguir unas normas y no estar, pues a mí me parece que se ha llevado de una forma deslavazada, no sé lo que pensarán. Bien, vamos a terminar por el tiempo. ¿Qué quería decir? Sí, yo quería decir que se pasa por los ovnis lo que pasa para toda ciencia o para toda investigación complicada. Y si hay que hacer algo muy complicado, a lo mejor se hace una investigación con pocas personas, porque después del número de 3 personas tú empiezas con problemas humanos que no puedes evitar. Nada más. Que eso es inevitable. Bien, vamos a dejar entonces en el aire esta sugerencia, la que hacíamos al principio. Todas aquellas personas, todos los de ustedes que hayan tenido una experiencia o crean haber tenido una experiencia de este tipo, se pueden poner en contacto con nosotros si así lo desean para hacer una investigación o ponerles en contacto con las personas adecuadas. Parte de ellas estarían aquí, otras no están aquí hoy, para hacer una investigación lo más rigurosa, seria posible, con un objetivo puramente científico, no con un objetivo de publicidad, ni de divulgación, ni de escribir libros, como se comentaba antes, pienso que con toda razón. Queda la invitación ahí y queda también por clarificar el tema de las abducciones. Pienso que afortunadamente, en muchos sentidos, no vamos a poder en mucho tiempo tener las ideas claras al respecto, pero ya se empiezan a despejar incógnitas. Dejemos pues el tema y tal vez en su momento volvamos sobre él. Nada más.